Bien, amados amigos, amados hermanos, el día de hoy quiero reforzar un poco lo que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Estamos hablando prácticamente del poder de la oración. La semana pasada o este domingo comparamos que la oración se convierte en una artillería pesada. ¿Por qué? Porque cuando oramos nosotros podemos vencer muchas cosas como la ansiedad, el estrés, la tristeza, la depresión, porque la oración viene a ser una arma espiritual. Y yo quiero hablarle acerca de las armas espirituales que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Cuando hablamos de armas espirituales, nos referimos a lo que ya usted seguramente ha escuchado o ha leído en el libro de Efesios, ¿no? Cuando decimos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y nos dice, ¿no? Y nos dice que nos pongamos la armadura espiritual y de la cual es una armadura completa, ¿no? Entonces, tenemos claro que la oración es poderosa, por eso es que estamos siempre reuniéndonos para orar, para interceder. Pero yo quiero también mencionarte lo que la palabra de Dios menciona en el Antiguo Testamento referente a las armas espirituales. Y para eso quiero compartirte una cita bíblica que ya tú seguramente sí la conoces, pero quiero recordártela. Y está esa cita bíblica en Primera de Samuel 17:45, que dice, pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tremenda palabra de David. Y también hay una cita bíblica en Isaías 59:17, que es referente a cómo Dios también, Él es un ser poderoso que dice, se revistió de justicia como con una coraza y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria, por vestiduras tomó ropas de venganza y el celo por su pueblo lo cubrió como un manto. Tremenda palabra también de Isaías 59:17. ¿Qué nos está hablando estas dos citas bíblicas? En la primera cita vemos la historia que tú y yo conocemos cuando David enfrenta a Goliat. Y vemos que la superioridad de Goliat era abrumadora. Definitivamente Goliat no solamente era un hombre más grande, dicen que aproximadamente medía como 3 metros, sino que además de eso estaba armado. Bueno, en ese momento esas eran las mejores armas. Ahora obviamente hay un armamento mucho más moderno, pero en ese momento ese hombre armado de espada, lanza y jabalina era definitivamente un verdadero soldado frente a David, que aparentemente no tenía nada. Pero hay algo más poderoso que tenía David cuando le dice, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y me encanta esta parte que dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! Cuando nosotros tenemos claro que el Señor está con nosotros y el enemigo viene a atacarnos a través de cualquier persona o circunstancia, qué bueno es decir eso, ¿no? Cuidado, tú podrás hacerme este daño. A veces tenemos temor a que nos hagan daño, brujería y tantas cosas, pero cuando uno tiene claro, dice, te estás metiendo como un hijo de Dios y estás provocando al mismo Dios, al mismo Padre poderoso a quien tú has provocado. ¡Wow!
Y otra cosa también, cuando menciona en Isaías, el versículo que he leído, para que ustedes lo revisen, Isaías 59:17, habla de que Dios se revistió de justicia como con una coraza, dice. Y dice que se cubrió la cabeza con un yelmo, ¿no? Es como un casco de salvación, y que tomó por vestiduras ropas de venganza, y el celo por su pueblo lo cubrió como un manto. ¿Cuál es el contexto de esta cita bíblica? En ese momento, la sociedad, el pueblo, estaba viviendo un ambiente de injusticia. La fe de Israel se había vuelto débil. Y llega un momento en que el mismo Dios decide él tomar el control, se reviste de un poder espiritual el mismo Dios e interviene. O sea, acá nos está dando la imagen de un Dios, no solamente ese Dios que vemos como ese Padre amoroso que lo es, sino estamos viendo la imagen de un Dios guerrero, pero a la vez santo. O sea, un Dios, el hecho que Dios sea santo no le quita, según esta cita bíblica, que sea guerrero. Pero obviamente Él no lucha con armas humanas. ¿Cuáles son las armas que Dios tiene, que quiere que las tengamos nosotros? En este caso, vemos, dice que se revistió de justicia. O sea, la justicia, vivir en justicia, es un arma poderosa. Dice que trajo salvación, celo. Sí, Dios es celoso con su pueblo, pero Dios también usa la verdad como poder. Por lo tanto, nosotros como cristianos, amados hermanos, se nos tiene que revelar porque lo sabemos. Nuestra pelea no es con armas humanas. A veces nos gana el carácter y queremos resolver las cosas a nuestras fuerzas. Pero la fuerza que Dios nos ha dado no está en armas humanas. La fuerza que Dios quiere no está en la estrategia, no está en la cantidad, sino en la autoridad espiritual que proviene, escucha bien, tú vas a poder usar tus armas espirituales, tus armas de guerra, producto de una vida en comunión con Dios. Y eso te va a dar autoridad espiritual. En el mundo natural vemos, ahora que estamos viendo tantas guerras, tantos conflictos, y vemos que el mundo confía en su armamento visible, confía en aviones, confía en drones militares, tanques, buques de guerra. Pero nosotros, ¿cuáles son esas equivalentes, esas armas? Nosotros confiamos en esas armas invisibles. Son invisibles, pero son invencibles también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que mientras las personas confían en las armas del mundo, nosotros confiamos en las armas de Dios. El mundo descansa en su propia fuerza, en su habilidad, en la tecnología, pero nosotros los hijos de Dios, ¿cómo equiparamos eso? Nosotros descansamos en el poder de Dios, en la fe, en la salvación que nos ha dado. Caminamos en la verdad. Y sí, tenemos que ser celosos en el buen sentido de la palabra, de mantenernos firmes. David no necesitó, por ejemplo, cuando se enfrentó a Goliat, Saúl le ofreció su propia armadura, su propia espada, y David no usó la espada de Saúl. Y ten por seguro que la espada de Saúl no debe haber sido cualquier espada. Saúl debe haber participado de muchas guerras. Saúl tenía experiencia de combate, de guerra. Sin embargo, David no usó sus armas. ¿Qué usó David? Usó la autoridad del nombre de Dios. Ahora yo te pregunto, los problemas que estás enfrentando, ¿lo estás enfrentando tú a tu manera, a tus fuerzas? ¿Tú estás queriendo traer justicia, hacer justicia con tus propias manos, quizás? ¿Se te ha pasado eso por tu mente? Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice, ese problema tienes que enfrentarlo con las armas que Dios ha dado. Por lo tanto, a veces ese problema o ese adversario es muy grande, esa situación, ese quizás puede ser una enfermedad,
puede ser un conflicto con una persona, puede ser una deuda, y tú te ves tan pequeño ante ese problema, pero la victoria que Dios te quiere dar no va a depender del tamaño del gigante de tu problema, sino va a depender del poder de Dios que Él te respalda a ti a través de las armas espirituales. Vemos cómo Dios responde la oración cuando uno la pide con fe. Por lo tanto, la armadura que Dios nos da no se trata de una apariencia, ¿no? A veces yo escucho personas que dicen, yo me pongo la armadura, me pongo el casco, el yelmo, me pongo la coraza, tomo la palabra, la espada, pero eso está bien que lo declares, pero más que una declaración nos lleva a una acción, porque la armadura de Dios es carácter. La armadura de Dios es tener carácter y cuando digo carácter no significa que yo me exalto por todo, me enojo por todo, no, no, sino carácter es de que Dios nos pide que andemos en esa justicia, que respondamos con justicia ante una situación, que nunca dudes en los momentos difíciles, cuando te dice ponte el yelmo de la salvación, el yelmo, el casco que cubre tu cabeza, cubre los pensamientos, que nunca dudes de que Dios te ama, de que nunca dudes de que Dios está por ti, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero también dice que Él se pone un manto de celo porque Dios quiere cuidarte y es celoso de que tú te apartes de Él. Entonces, cada condición, cada pieza que tiene la armadura, está representando una condición interna. Dice la Biblia en Efesios que uses la espada, que es la palabra. Entonces, no es solamente ponerse esa armadura como adorno, como confesar y decir, tengo la armadura, no, sino que esa verdadera guerra espiritual a la que enfrentamos todos los días, ¿cómo voy a ganar las batallas espirituales de mi vida todos los días? Las voy a ganar cuando mi corazón esté alineado a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tu vida no está alineada a la verdad, entonces esa guerra espiritual no va a ser efectiva. Cuando tú vives realmente revestido de la justicia de Dios, tú no necesitas una armadura prestada. Y hay muchos creyentes aquí que a veces viven de armaduras prestadas. Piden, confían y descansan en el apoyo de otra persona, de otro hombre. Tú ora por mí, tú haz esto por mí, a ti Dios te escucha. No, no, a ti Dios también te escucha. Pero ¿por qué a veces no te sientes en autoridad de orar? Porque a veces le permites al enemigo situaciones que te acusa y crees que tú no puedes hacerlo. Pero Dios no necesita que seas perfecto, lo que Dios necesita es que seas honesto. Lo dijimos este domingo, que seas honesto. Entonces, en la honestidad, Dios te va a dar esa armadura y tú vas a poder hacer esa guerra espiritual. Vas a poder usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y esa arma espiritual es principalmente la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder. David no se enfrentó a Goliat diciendo, yo soy valiente, yo tengo capacidad, yo tengo habilidades. No, no, no. David nunca descansó en él, aunque David era un hombre definitivamente que tenía experiencia porque había enfrentado osos y leones. Sin embargo, él no descansó en la experiencia de que he peleado contra osos y leones. No, él descansó en que dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí es donde David asumió la autoridad espiritual, porque mira, la autoridad espiritual se va a activar en tu vida cuando tú reconoces que esta batalla le pertenece a Dios y no a ti, y no a mí. Cuando yo reconozco que esta batalla es de Dios, entonces ahí tú activas esa autoridad, porque para usar las armas espirituales necesitas autoridad. Y cuando el diablo sabe que tienes autoridad,
El reino de las tinieblas tiembla. Y tú tienes que tener la convicción, la seguridad, que tienes esa autoridad espiritual y que el enemigo más bien va a temblar, no por ti, va a temblar por el que está dentro de ti. Entonces es ahí cuando tú declaras y confiesas con tus labios el nombre de Jesús, entonces confesar el nombre de Jesús es más poderoso pues que tener el mejor armamento, 1000 espadas en la mano. O sea, Goliat tenía espada, lanza y jabalina. David solamente se armó del nombre de Dios. Ahora, en el versículo que hemos leído en Isaías, habla que Dios se viste de un celo santo. Y este celo en el que Dios se está cubriendo, no se refiere a que tú te vuelvas eh, un fanático. No, cuando hablamos de ese celo que Dios se cubre, es que nosotros quiere Dios que nos cubremos nuestra vida, que seamos apasionados por la justicia, apasionados por la verdad, apasionados por la santidad. A eso se refiere ese celo que debemos tener como hijos de Dios. Tú no puedes estar coqueteando con el mundo. No puedes estar a veces con Dios, a veces con el pecado, porque eso es justamente cuando no tienes un celo. Entonces, cuando tú pierdes ese celo en tu vida, en el buen sentido de la palabra, es ahí donde pierdes ese poder, pierdes la pasión. Entonces, cuando en tu vida tu oración no refleja pasión, tu oración no refleja poder, no hay victoria. Por eso que cuando Dios habla del celo, habla de ese fuego, del celo santo que tiene Dios, y el fuego del celo santo que tiene Dios es lo que consume todo lo que el enemigo intenta hacer contra nosotros. Por eso que dice que Dios se tuvo que levantar él y pelear por Israel. Él se levantó. Entonces, nosotros como cristianos, como creyentes, nos vestimos de esas armas espirituales. Y cuando nos vestimos, cuando si tú realmente estás vestido de esa coraza, de esa armadura, no tendrías por qué tener temor al gigante. No tendrías por qué tener temor a esa circunstancia, al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás vestido de esas armas espirituales, tú ya no dependes de las circunstancias. Y entonces tú ya no vas a querer retroceder ante la oscuridad. Y muchos creyentes nos olvidamos de esas armas espirituales y retrocedemos ante la oscuridad, ante la amenaza del diablo, ante lo que él dice que va a hacer contigo y tu familia, y tú entras en temor. Entonces, la batalla espiritual, amados hermanos, esta guerra, estas armas espirituales, no se ganan con ruido. No se trata, como dijimos, de gritar al diablo, de ponerse, bueno, a pelear con el diablo. Mira, se ganan con autoridad, se ganan con vivir en justicia, se ganan caminando en la verdad. Siempre les digo, porque cada vez que hablo yo de armas espirituales, cada vez que hablo de guerra espiritual, siempre mi versículo rema favorito es: sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el mayor poder para usar las armas espirituales con efectividad es primero someterse a Dios. Entonces, cuando tú te sometes a Dios, tienes la capacidad de resistir al diablo. E inmediatamente la Biblia garantiza que él huye de ti. No se trata de ponerte a gritar, a pelear todos los días con él, a reprenderlo. No, el creyente que viste las armas espirituales no teme al gigante, no depende de las circunstancias y no retrocede ante la fuerza del enemigo, ante las tinieblas, no retrocede. ¿Por qué? Porque no se gana con bulla, no se gana con ruido. Cuando Dios es tu armadura, cuando Dios es verdaderamente tu armadura, ningún gigante puede resistirte.
Así que no hay, que no, que brujería, que daño, que maldad. No, si tú estás cubierto, si tú estás en obediencia a Dios, el diablo no te toca. Las armas espirituales que Dios nos ha dado son verdaderamente el poder que va a vencer cualquier imposible que enfrentes. Por lo tanto, yo te animo a que a partir de ahora esas armas espirituales las uses de manera correcta y de manera adecuada, como lo hizo David. Uses el nombre de Jesús, uses la oración, uses el ayuno, la alabanza, la adoración, la meditación en la palabra, confesar la palabra de Dios. Esas son las armas espirituales que Dios nos ha dado y entonces tú verás retroceder al enemigo en tu vida. Amén. Que Dios me los bendiga.